Buenas tardes, en esta ocasión hablaremos un poco sobre la historia de Israel y daremos un pequeño vistazo a la tierra elegida y bendecida por Dios. Como una pequeña reflexión, la impresionante historia de Israel es capaz de cautivar incluso al más incrédulo. Basta un pequeño repaso a sus bendecidas tierras, sus vastos recursos naturales, su economía, no solo sostenible sino creciente, etc., para entender que no es solo una nación especial, es una nación elegida, es la tierra que Dios bendijo. Introducción. Israel es un país soberano de Oriente Próximo, que se encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita con el Líbano al norte, con Siria y Jordania al este, con Palestina al este en Jordania y al oeste en la Franja de Gaza, con Egipto al suroeste y con el Golfo de Aqaba al sur, en el Mar Rojo. Con una población de unos 8 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son judíos, Israel es el único estado judío del mundo. Es también el hogar de árabes musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos, así como otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. La capital, sede del gobierno y mayor ciudad del país es Jerusalén. El principal centro económico y financiero se encuentra en Tel Aviv-Yafo y el mayor centro industrial se localiza en Haifa. A continuación se presenta la siguiente gráfica con el detalle del porcentaje de población referente a la religión de dicha nación. Podemos ver que el judaísmo abarca el 75% de todo el país. El Islam, con un porcentaje menor, se encuentra en el 16%. Cristianismo y druzismo ambos comparten el 2% y otro tipo de religiones comparten el 5% de toda la población. El moderno Estado de Israel identifica sus raíces con la antigua tierra de Israel, un concepto central para el judaísmo desde hace más de 3000 años. Como vemos en la imagen, se puede apreciar el poderío económico con el cual cuenta esta nación.
En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró su independencia, lo cual fue seguido por la Guerra Árabe-Israelí de 1948 con los vecinos países árabes, que se negaron a aceptar el plan de la ONU. Las sucesivas victorias en una serie de guerras posteriores confirmaron su independencia y ampliaron las fronteras del Estado judío más allá de lo dispuesto en el plan de partición de las Naciones Unidas. Desde entonces, Israel ha estado en conflicto con muchos de los países árabes vecinos, con varias guerras y décadas de violencia que continúan hasta el día de hoy. Desde su fundación, la frontera de Israel e incluso el derecho a existir del propio Estado ha estado sujeto a controversias, especialmente entre sus vecinos árabes. Sin embargo, Israel ha firmado tratados de paz con Egipto y Jordania, y se están haciendo esfuerzos para alcanzar un acuerdo permanente con la Autoridad Nacional Palestina. Hemos de ver en este apartado que la nación de Israel hace el intento por mantener la paz con sus vecinos y de resolver los conflictos que se han creado desde principios de su historia. Israel es una democracia representativa con un sistema parlamentario y sufragio universal. El primer ministro actúa como jefe de gobierno y la Knesset como cuerpo legislativo de Israel. En términos de Producto Interior Bruto, PIB, su economía está situada en el puesto 43 según el Fondo Monetario Internacional, FMI. A su vez, Israel está altamente situado entre los países de Oriente Medio en desarrollo humano, libertad de expresión y competitividad económica. Durante los últimos 3000 años, Israel ha identificado en el uso común y en el religioso tanto la tierra de Israel, Eretz Israel, como todo el pueblo judío, quien ha seguido refiriéndose a la anterior como su patria, Tierra Santa o la Tierra Prometida, pese a que posteriormente los romanos cambiaron la denominación del territorio por la de Siria Palestina, tras aplastar la rebelión de Bar Kokhba. El sustantivo procede de un pasaje del Tanaj, la Biblia hebrea, donde el patriarca bíblico Jacob provocó la admiración de un ángel tras vencerle en una lucha que duró toda una noche. Este le bendijo y le cambió su nombre por el de Yisrael. Las tribus confederadas que se reconocían como descendientes de Jacob se llamaron a sí mismas hijos de Israel o israelitas. Al establecerse el nuevo Estado judío a mediados del siglo XX, se barajaron varios nombres para el mismo, como Eretz Israel, Sión, Judea y Nueva Judea, que fueron finalmente desestimados. El nombre moderno que adoptó el país fue Medinat Israel en hebreo y Daulat Israel en árabe, los dos idiomas oficiales con el mismo significado de Estado de Israel. El gentilicio del país en español es israelí y su plural israelíes, adoptado por su gobierno pocas semanas después de la independencia. El término israelita suele utilizarse en español en referencia a los antiguos habitantes del reino de Israel, aunque también se emplea como sinónimo de judío o hebreo, e incluso erróneamente de israelí. La primera gran ola de inmigración judía a Palestina, conocida como Aliyá, se inició en 1881, como consecuencia de las persecuciones a que eran sometidos los judíos en Europa y las ideas de Moses Hess, un sionista socialista que abogaba por la redención del territorio considerado como la patria hebrea. En la imagen se aprecia ciertas personas judías que fueron perseguidas por Adolf Hitler y el régimen nazi en el tiempo del Holocausto. El Acueducto Nacional. En septiembre y octubre de 1953, Israel empezó a desviar las aguas del río Jordán, produciéndose graves tensiones.
En 1964, Israel comenzó a hacer operativo el desvío, extrayendo agua del río Jordán para su acueducto nacional. Del 13 al 17 de enero tiene lugar la cumbre árabe en el Cairo, donde los dirigentes árabes afirman su oposición al desvío de las aguas del río Jordán por parte de Israel. En la imagen se aprecia el esquema geográfico de cómo es el acueducto nacional de Israel y cómo afecta al río Jordán. Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días fue un conflicto armado que tuvo lugar en Oriente Medio en el año 1967. Advertido por la retirada de los cascos azules de la frontera del Sinaí, el bloqueo de los estrechos de Tirán y los movimientos de tropas de Egipto, Siria y Jordania al otro lado de la frontera, junto a la concentración de unidades iraquíes y kuwaitíes y de otros países árabes. Israel decidió pasar a la ofensiva para conjurar lo que suponía una inminente agresión y atacó a Egipto. Como parte del plan para la partición de Palestina, la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, del 29 de noviembre de 1947, estableció que la ciudad de Jerusalén se establecerá como un corpus separatum, bajo un régimen internacional especial y será administrada por las Naciones Unidas. No obstante, la guerra que inmediatamente después de la declaración de independencia desencadenaron los países árabes contra Israel hizo inaplicable dicha resolución. Gobierno y política. Israel es una democracia parlamentaria con un sistema pluripartidista y separación de poderes con sufragio universal. El sistema político israelí está formado por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Sus instituciones más importantes son el presidente, que se desempeña como jefe de Estado, el Knesset, el parlamento unicameral del país, el primer ministro y su gabinete, que forman el gobierno, y el sistema judicial, cuyo más alto tribunal es la Corte Suprema y su independencia está garantizada por ley. Podemos apreciar una imagen del Parlamento de Israel en plena conferencia. En 2007, Israel mantenía relaciones diplomáticas con 161 países y disponía de 94 misiones diplomáticas en todo el mundo. 3 miembros de la Liga Árabe han normalizado las relaciones con Israel, Egipto y Jordania, que firmaron tratados de paz en 1979 y 1994 respectivamente, y Mauritania, que optó por completas relaciones diplomáticas con Israel en 1999. Desde 2003, las relaciones con Marruecos se mantienen en constante aumento y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha visitado el país. En virtud de la legislación israelí, el Líbano, Siria, Arabia Saudita, Irak y Yemen son países enemigos y los ciudadanos israelíes no podrán visitarlos sin permiso del Ministerio del Interior. Organización territorial. El territorio de Israel está dividido en 6 distritos o meyozot, dirigidos por un comisario designado por el Ministerio del Interior. Son los siguientes: Central, Haifa, Jerusalén, Norte, Meridional y Tel Aviv. A continuación, se presenta una tabla descriptiva de cada uno de los distritos que componen la nación de Israel, la capital de cada uno de ellos, el área que cubre, los subdistritos y la población, hasta 2011, como refleja el censo de ese mismo año. Fuerzas Armadas. Israel tiene la mayor proporción de gastos militares en relación a su PIB y sus presupuestos de todos los países desarrollados. Las Fuerzas de Defensa de Israel, Tzahal, son la única rama militar de las Fuerzas de Seguridad de Israel. En la imagen, el logo de dichas Fuerzas Armadas. Economía. Israel es considerado como el país más avanzado del sudoeste de Asia,
en el desarrollo económico e industrial. El país se ha clasificado en lo más alto en la región en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, así como en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Tiene el segundo mayor número de compañías startup en el mundo después de Estados Unidos y el mayor número de empresas que cotizan en la bolsa de Nasdaq fuera de América del Norte. Ciencia, educación y tecnología. Israel tiene la mayor esperanza de vida escolar del sudoeste de Asia y está, junto con Japón, con la segunda más alta esperanza de vida escolar del continente asiático, después de Corea del Sur. Asimismo, Israel tiene la mayor tasa de alfabetización en Asia sudoccidental, de acuerdo con las Naciones Unidas. La Ley de Educación del Estado, aprobada en 1953, estableció 5 tipos de escuelas: estatales laicas, estatales religiosas, ultraortodoxas, escuelas comunales y escuelas árabes. Religión. Existen 3 religiones principales practicadas en Israel: judaísmo con 75%, islam con el 16%, cristianismo, católicos y ortodoxos con el 2% y drusismo con el 2% también. Hay también algunas otras minorías como mesiánicos, baíes e incluso budistas. El derecho israelí garantiza de forma explícita iguales derechos a todos los ciudadanos con independencia de su religión o grupo étnico. Conclusiones. Hemos podido darnos cuenta de la riqueza histórica de la nación de Israel, su riqueza cultural, económica, política y social. Aún con una historia llena de conflictos y dificultades, Israel logra sobreponerse y avanzar con paso firme. Recomendaciones. Se recomienda investigar mucho más acerca de Israel, su cultura y religión, su relación con la divinidad, el papel que juega Dios en toda su historia. Eso y mucho más son apasionantes temas que nos hacen reflexionar sobre el papel de Israel en el mundo y su conexión con Dios. Gracias por la atención.